San Sergio de Radonés. Capítulo 2, inciso D. Salida de Rostov, muerte de sus padres, el desierto. Después del fallecimiento del príncipe Basilio, que amaba a Cirilo, padre de Bartolomé, fue dividido el principado entre sus dos hijos, Teodoro y Constantino. Este último contrajo matrimonio con la hija del príncipe de Moscú, Juan I, y su padre político decidió anexionar sus tierras a Moscú. Juan I, apodado el Saco de Oro, Calita, debido a su extremada parsimonía, era un soberano muy hábil y muy excelente administrador. Se había dado maña para atraer a su ciudad al jefe de la iglesia rusa, el metropolitano Pedro, que transfirió allí la sede de la metrópoli y bendijo los cimientos de la catedral de la Dormición. El año 1328, el príncipe Juan I de Moscú llegó a ser gran príncipe de Rusia y puso inmediatamente en ejecución su proyecto de anexionar Rostov. La ciudad no pudo resistir a su poderoso vecino y éste instaló allí a dos gobernadores con poderes muy extensos. El uno se llamaba Basilio, apodado Kocheba, y el otro llevaba el nombre de Mina. Estos dos representantes del príncipe oprimieron al pueblo y se encarnizaron, sobre todo contra la nobleza de Rostov, en la que veían una clase opuesta al régimen autoritario de Moscú. Sometieron incluso al tormento a un hombre venerado por toda la población, el protopresbítero Aversio. Las familias más destacadas se vieron obligadas a abandonar el principado, refugiándose en otros lugares. Moscú, que instalaba en todas partes el régimen autocrático, no podía tolerar en su vecindad a una ciudad libre, con una clase poderosa de boyardos que la dirigía. Sin embargo, a pesar de su decadencia política, Rostov seguirá siendo un centro religioso y cultural y representará un gran papel en la vida rusa hasta la época de Pedro el Grande. La vida de San Sergio cuenta en los siguientes términos los acontecimientos de 1328. ¡Qué desgracia para la ciudad de Rostov y sobre todo para sus príncipes, porque les ha sido arrebatado el poder! Sus principados y sus bienes y su honor y su gloria, todo pasa a Moscú. Pero junto a esta descripción de las desgracias de Rostov, vemos en la crónica de Moscú otro cuadro de la misma época. Bajo Juan Calita reinó una gran paz. Bajo Juan y los paganos dejaron de hacer la guerra contra Rusia y de matar cristianos, y los cristianos descansaron de la gran tormenta de sus dolores. Ya veremos más adelante que a pesar de su apego a Rostov, San Sergio se colocará en varias ocasiones del lado de los agrupadores de la tierra rusa, es decir, de los príncipes de Moscú, que serán los únicos que se atrevan a enfrentarse con los tártaros y los que reaccionarían contra las guerras fratricidas que destrozaban el país. Los padres de Bartolomé se vieron obligados, como las demás familias nobles de Rostov, a buscar refugio en aquel mismo principado de Moscú, que se estaba convirtiendo en el único lugar apacible en medio de los estados turbulentos que lo rodeaban. Cirilo y María y sus tres hijos se establecieron en el pequeño burgo de Radonés, a 170 kilómetros al sur de Rostov y a unos 70 kilómetros al nordeste de Moscú. En Rusia se contaba las distancias en verstas. Una versta corresponde a cerca de 1 kilómetro, 1060 metros exactamente. Nosotros damos todas las distancias en kilómetros. Rostov la Grande está a 210 verstas, 222 kilómetros de Moscú.
Radonés se halla a unas 56 verstas, 60 kilómetros, y la abadía de San Sergio a 66 verstas, 70 kilómetros de la misma ciudad. El monasterio de Kotbo se encuentra en la carretera de Moscú a cerca de una distancia igual de la abadía y de Radonés. Sería útil buscar en los mapas el nombre de esta última aldea, destruida en 1610 por los polacos. No fue jamás reconstruida. La aldea que ocupa más o menos su emplazamiento lleva actualmente el nombre de Gorodot, pequeña aldea. El burgo de San Sergio, que se había formado en torno a la abadía, se llama actualmente Zagorsk, aldea allende a las montañas. Todas las demás localidades mencionadas en el libro han conservado sus antiguos nombres. Esta aldea pertenecía al hijo de Juan de Moscú, Andrés, que era todavía menor de edad. Su padre envió como gobernador a un hombre que no se parecía en nada a los dos tiranos que aterrorizaban a Rostov. Terencio Ritschá, que así se llamaba aquel enviado, había prometido a los nuevos colonos que viniesen a instalarse en la región tierras y diferentes privilegios, así como una seguridad completa. Epifanio el Sabio da en su vida una lista de aquellas personas que se asentaron en Radonés junto con los padres de Bartolomé. Cirilo y María habían traído consigo una parte de sus bienes y se instalaron cerca de la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen, que se convirtió en parroquia suya. El hijo mayor, Esteban, que estaba ya casado y tenía dos hijos, Clemente y Juan, futuro arzobispo de Rostov, entró a servir al joven príncipe. Cirilo el padre tenía ya muchos años y se ocupó de su propiedad. Pedro se casó igualmente y Bartolomé fue el único que permaneció junto a sus padres. Les pidió que le permitiesen marchar al desierto, pero el padre insistió en que se quedase junto a ellos. Somos ancianos y estamos enfermos y no tenemos a nadie que nos cuide. Tus hermanos tienen que pensar en alimentar a sus familias. Nosotros somos felices teniendo a un hijo consagrado a Dios, pero tu mejor parte permanecerá intacta si te quedas cerca de nosotros algún tiempo todavía hasta que el Creador nos haya llamado a Él. Llévanos hasta nuestra tumba y nadie te impedirá luego cumplir con tu vocación. Bartolomé accedió a quedarse cerca de sus padres. Estos, por otra parte, decidieron retirarse a un monasterio próximo, en Kotskovo, en el que habían dos comunidades, una de hombres y otra de mujeres. Allí murieron apaciblemente en el año 1332. A los 6 años de su llegada a Radonés. El hijo mayor, Esteban, se retiró al mismo monasterio al verse viudo. No le quedaba pues otra cosa que hacer a Bartolomé sino arreglar la sucesión. Permaneció 40 días en Kotkovo, junto a la tumba de sus padres. Después liquidó todos sus bienes, cediendo la parte suya de la herencia paterna a su hermano menor, Pedro, y resolvió marchar al desierto. Preguntó antes a su hermano mayor si no quería compartir con él la vida en el bosque. Este último consintió, y Esteban y Bartolomé, abandonando el mundo, marcharon hacia el norte en los bosques de Radonés. Puede preguntarse uno si en su deseo de tener a su hermano cerca de él durante los años de prueba no existía un deseo de sumisión. Bartolomé solo tenía 20 años, no era monje y deseaba vivir bajo el mandato de Esteban, que no era únicamente su hermano mayor, sino que había vestido ya el hábito monacal. Los hermanos eligieron para fundar su eremitorio un claro de bosque bastante elevado, pero situado sin embargo cerca de un río pequeño. Estaba rodeado de abetos y de pinos centenarios, y su nombre era Makovitsa, que quiere decir exactamente fruto de la adormidera, lo que significa con frecuencia la cima de una colina. Decidieron construir allí una capilla y una celda. El lugar se hallaba situado a 10 kilómetros de todo caserío, y no conducía a él ningún camino
ni siquiera una senda. Antes de dar comienzo a sus trabajos, marcharon a Moscú y solicitaron la bendición del metropolitano Teognosto, 1328-1353, para fundar una iglesia. Este los recibió con caridad y los autorizó para construir una capilla para cantar en ella los oficios y orar, en tanto que llegaba el momento de que un sacerdote pudiera celebrar allí la divina liturgia. Existía por todas partes madera de una manera profusa, pero era preciso saber manejar el hacha y las demás herramientas. Los hermanos pusieron manos a la obra, aserrando y derribando los árboles y transportando los troncos hasta el claro del bosque. Encontraban en este oficio de carpinteros un recuerdo de la juventud de Cristo que ayudaba a José a trabajar la madera. Sabemos por otra parte que San Sergio era un trabajador hábil y que construyó más adelante una celda para uno de sus compañeros. Desde el principio se planteó entre ellos la cuestión de saber quién sería el patrono celeste de su futura iglesia. Bartolomé veneraba mucho a la Santísima Virgen. Esteban era monje de un monasterio de la Natividad de la Madre de Dios. Sin embargo, colocaron su capilla bajo el nombre de la Santa Trinidad. El hermano mayor recordaba la predicación del sacerdote Miguel y la del anciano monje. Ambos habían anunciado que el niño sería andando el tiempo servidor de la Trinidad. Cuando la capilla estuvo terminada, el metropolitano Teognosto envió a petición de los hermanos un sacerdote para consagrar la iglesia. Este último era quizá el abad Metrofán, el futuro colaborador de San Sergio. Visitó de cuando en cuando a los anacoretas a fin de oficiar en su capilla y darles la Santa Comunión. Es muy poco lo que sabemos de la vida de Esteban y de Bartolomé en el bosque de Radonés. Era excesivamente dura y exigía mucha perseverancia y voluntad. El hermano mayor no podía soportar el rigor de los inviernos y la penuria de la alimentación. Abandonó a Bartolomé dirigiéndose a un monasterio de ciudad y marchó a vivir en la abadía de la Epifanía. Esta última, fundada en 1296 por el príncipe Daniel y embellecida por Juan Calita en 1304, era en aquel momento el único monasterio organizado de Moscú. Encontró allí en calidad de novicio a Alejo, el futuro metropolitano de Moscú, con quien trabó amistad. Cantaban juntos y llevaban una vida ejemplar y severa, ejercitándose en la oración y en el ayuno. El metropolitano Teognosto ordenó sacerdote a Esteban y lo nombró superior de la abadía. El gran príncipe le hizo capellán de la corte. Esteban, a pesar de ser un monje ejemplar, prefería la vida de un monasterio urbano. Por el contrario, Bartolomé restauró en el norte la vida monástica solitaria. Si en la Rusia de Kiev casi todos los monasterios estaban construidos en medio de las ciudades o en su proximidad inmediata, los del norte estaban casi todos alejados del mundo, lejos de toda vida humana, en los bosques, en las islas y más adelante, muy lejos, más allá del círculo polar. Bartolomé permaneció solo en el desierto y se preparó para la consagración monacal en el silencio y la oración. La vida nos lo dice en estos términos. Nuestro Padre, muy parecido a Cristo. La Iglesia Ortodoxa da a los santos monjes el nombre de muy parecidos a Cristo, en eslavo Predobni. Evitamos este nombre poco usado en Occidente y lo traducimos por bienaventurado o santos. Nuestro Padre, muy parecido a Cristo, no era todavía monje en este tiempo y no había estudiado todo lo que se refiere a la vida del monje.